Boa tarde a todos e a Hola, todas. buenas É tardes com con imenso todos y prazer que a gente todas. Es começa con hoje, mucho gusto que agora, neste empezamos hoy momento, día, ahora, en o este momento, encontro, a conversa a el respeito encuentro, en da verdad, la tutela da liberdade. conversación en E lo que aqui se comigo refiere a la estão tutela de la o Dr. Pedro libertad. Ivo Veloso, Y advogado están conmigo el criminalista, doctor sócio do Figueiredo Pedro Veloso Veloso, Advogados abogado Associados, mestre em criminalista Direito de do Velosos Estado pela Abogados y Universidade de Asociados, maestro Brasília en e Derecho por la doutorando em Direito Universidad de Brasil y Processual doctorando en Derecho Penal Procesal Penal, Direito Processual, perdão, pela USP. perdón, E ao meu por lado, USP. no lado esquerdo, Y a professor mi lado Eugênio, izquierdo, está el Eugênio profesor Pacelli. Eugênio Pacelli, Pacelli. ex-membro do Él Ministério Público es Federal, ex miembro mestre, del doutor Ministerio Público Federal, em maestro y Direito e doctor professor do en IDP, Derecho y el advogado e foi profesor de relator IDP, geral abogado y durante ha o sido projeto do relator Código de general Processo durante el Penal. proyecto del Código A de gente vai Proceso começar a Penal. nossa conversa aqui, Bueno, nosso de diálogo. procedimiento penal. Passo a Entonces palavra vamos a empezar para o nuestro doutor diálogo. Le Pedro. paso la palabra al doctor Pedro, por favor. Obrigado, Gustavo. Agradeço aí Gracias, pelo Gustavo. convite. Agradezco por Agradeço la invitación. especialmente Agradezco ao meu querido amigo especialmente Valfrido, a mi querido Valfrido Duarte, Valfredo por ter feito esse convite externar a también por oportunidade de estar haber aqui hecho esta contribuindo nesse invitación diálogo qualificado. para poder Cumprimento aqui meu colega compartir de en este mesa, diálogo calificado. professor Jim Saludo a mi colega Pacelli, um dos maiores de processualistas mesa, el penais do profesor país. Tenho Pacelli, orgulho uno de para los compor uma excelentes mesa com ele, profesores. Ahí tengo un quem já orgullo tanto de poder aprendi. conformar la mesa con Cumprimento él, que as aprendí pessoas da con él plateia, em nome do muchísimo. Adriano También saludo Valente, a la meu amigo e audiencia a delegado nombre de de Adriano Polícia Brilhante aqui Valente, do Distrito Federal. amigo y comisaría de Bom, policía o aquí del tema Distrito tutela da Federal. liberdade Bueno, é um el tema tema tutela de la eminentemente jurídico, libertad né, es un que tema dentro desse jurídico seminário de segurança que pública adentro de este seminario de eu seguridad busquei aqui pública relacionar he com o buscado tema global do relacionar con el seminário. tema global del A seminario gente, quando a gente fala de tutela jurídica da liberdade, estamos de pensando la sobretudo nos libertad. meios Estamos processuais pensando que pelos sobre quais todo en los medios pode-se procesales, obter a los que liberdade e o se habeas puede corpus, obtener la e além disso libertad y el entra habeas corpus, com grande que relevância, né? en este contexto tiene mucha E eu relevancia. faço aqui uma pequena introdução Y quisiera inicialmente, hacer una introducción falando um pouco aqui inicial, do meu ponto de partida. hablándoles un poco de mi punto Penso de que partida. a Y yo tutela les da puedo liberdade no Brasil decir que pienso que é la uma tutela coisa que a gente tem de, assim, de realmente de excelência, assim, no campo jurídico, né? Não no campo prático, não no jurídico, no en el campo campo da realidade práctico, prática. de A la gente é realidad um país práctica. complexo, uma história que não é Somos un linear, país complejo, una historia que temos, no es somos um país em lineal desenvolvimento, y, no, sobretudo, y temos somos graves un país problemas en de segurança desarrollo. pública, Todavía assim, tenemos por graves exemplo, uma problemas de discussão seguridad pública, que es el aprofundada aqui nesse objeto de seminário, discusión profundizada en mas este o nosso país tem seminario. ilhas de excelência Pero nuestro também, país né? también Além disso tiene tudo, algunas temos islas, digamos, instituições de e coisas que excelencia, funcionam porque hay bem. Eu vou dar alguns instituciones que exemplos aqui só funcionan para bien. o nosso sistema Les doy eleitoral, algunos ejemplos o también, que es el nosso sistema agronegócio, electoral, que é amparado por uma nuestro pesquisa agronegocio, agrária, que agropecuária está muito bajo relevante, liderada pela investigación Embrapa, agropecuaria muy relevante, o encabezada por sistema bancário, posso Embrapa. dar outros exemplos, El mas eu sistema penso que a bancario tutela les da puede dar liberdade dentro do ordenamento algunos jurídico ejemplos. Yo pienso que la no tutela de la Brasil, libertad dentro del ela é uma ilha de ordenamiento excelência, jurídico fazendo um en paralelo. Então, Brasil assim, es quando a una gente isla de fala excelencia, yo puedo do que é o mencionar nosso así. habeas Cuando corpus, a gente hablamos não de lo que identifica sería nuestro paralelo com habeas isso em outros corpus y ordenamentos. no identificamos Amplitude otros que tem o temas en habeas este corpus, ordenamiento que isso son às vezes é amplitudes de objeto habeas de corpus, crítica, y né, esto como se fosse quizás sería el só ali objeto de críticas, como que si vulgarizado, fuera, por ejemplo, gera vulgarizado, genera um ahí acúmulo de processos nos como que el tribunais, acúmulo de procesos en los mas o fato é que isso é tribunales, uma coisa muito pero el hecho forte na es nossa que cultura esto es jurídica. algo muy fuerte en la Então, cultura se a jurídica, gente ¿no? for olhar a história do nosso Entonces, si direito, a gente vamos a vai ver ver la que historia de nuestro a derecho, origem podemos ver da que amplitude do el habeas corpus está em origen Rui de la Barbosa, amplitud del habeas da qual se corpus originou o mandato de segurança, dizendo a doutrina de Rui ampla do habeas Barbosa, donde se corpus. originó el mandato E de isso seguridad de está este habeas entranhado na nossa corpus, cultura jurídica, a um ponto está que adentro de nuestra a cultura gente jurídica, usa o habeas ¿verdad? corpus, os Hasta el advogados punto usam que de utilizamos uma habeas forma ampla, corpus os y tribunais los conhecem de abogados uma lo usan forma de ampla. modo amplio, los É, tribunales lo há conocen um de manera movimento, amplia también. sobretudo Está el movimiento, orientado sobre por questões de todo, política dirigido por cuestiones de judicial, de políticas limitar esse judiciales, conhecimento. de limitar este O que a gente nota, conocimiento. contudo, é que esse Y que movimento ele é um pouco vemos inócuo, entonces que este movimiento es un poco sobretudo porque inocuo, essa sobre cultura de todo porque esta conhecimento, essa cultura, cultura de ¿no?, del expandir o habeas corpus, ela é muito conocimiento, de forte expandir el habeas nos corpus es operadores do muy direito. fuerte en O que los eu pretendo operadores aqui del tratar, derecho. Lo relacionado com que o tema geral do quiero seminário, mencionarles feita essa es, con introdução, eso, en eu el tendo aqui seminario, a dentro de responder a esta seguinte introducción, pergunta. es que A quisiera lei contestar de ser, la siguiente obviamente, pregunta. La ley, uma pérola por da nossa tradição supuesto, ser una jurídica. perla de nuestra tradición A tutela da jurídica, liberdade, tal y la qual ela tutela é de la libertad, tal y como viabilizada es no nosso ordenamento, viabilizada en ela nuestro deve ser ordenamiento, limitada debe ser em limitada prol de en objetivos de segurança favor de pública. Então, objetivos de eu pretendo seguridad responder aqui pública. com reflexões
busco contestar eso con reflexiones, que si debe o no ser limitada desde el objetivo que se discute aquí, ¿no? Ya con nuestros problemas graves de seguridad pública. Para tanto, voy a empezar por 4 premisas acá. Todas ellas son empíricas. Es decir, fíjense que mi idea acá es hablar en el aspecto práctico, de hecho, aspecto estratégico, incluso como país, como que el país debe pensar en términos de políticas criminales, judiciales, en este caso, y tratar esa cuestión de la tutela de la libertad. La primera premisa tiene que ver con el hecho que está siendo muy mencionado, que sería la reducción en los últimos años, principalmente desde 2017, en números de estadísticas criminales, las que se destacan el número de homicidios, que naturalmente nuestra estadística más grave, digo, Brasil siempre está allí en, digamos, en casi nivel de India, con mayores números de homicidios anuales, que incluso es menor Brasil que India, pero está lejos de ser el primero, pero aún así dentro de América Latina sabemos que están con el mayor número de países con grandes números de homicidios. Las razones no las voy a mencionar, no quiero tratar sobre el tema, claro que tiene que ver con la desigualdad social y otras cuestiones, pero yo quiero decir que eso bajó, tuvo su tendencia de descenso desde 2017, está la reducción que es relevante, yo no diría radical o grande, pero hubo un descenso relevante y hay algunas hipótesis para ello. Y se discutió eso en el Foro Brasileño de Seguridad Pública y otros temas. E igual sería la primera hipótesis pensar que eso proviene de una política de seguridad pública, porque esta sería una hipótesis más débil, porque no hay ese tema fuerte adentro del Distrito Federal, incluso discutimos eso en varios seminarios, sino que hay, digamos, uno le echa al otro y ahí está la discusión entre estados y la Unión y hay relevancia nacional, pero hay una alternancia de agendas políticas que son opuestas en el campo de políticas públicas, de seguridad pública. Es ingenio pensar que esto se da de esta manera y pienso que pocas personas creen esto. La segunda hipótesis, que creo que tiene mucha relevancia, tiene que ver con la cuestión demográfica. Brasil está envejeciéndose. Como la criminalidad está ubicada básicamente entre los jóvenes del sexo masculino, es común que haya un descenso con el envejecimiento de la población. Y la tercera razón, y esta es, digamos, la que más nos molesta y es coherente, tiene que ver con una determinada consolidación de las grandes facciones criminales. Cómo se consolidaron de modo geográfico, con disputas que resultaban muchas muertes, sobre todo desde 2017 en los estados del Nordeste que tuvieron gran número, redujeron. Entonces, esa consolidación pasó que essas facções forem enfrentadas, isso vai destabilizar esse hicieron frentes o la hagamos frente, seguramente este número subirá. Entonces, la primera premisa es esa, que tenemos una reducción real, pero las hipótesis explicadas son estas que les mencioné, y yo sé que la primera no la creo. Y la segunda premisa tiene que ver con el incremento específico, expresivo del encarcelamiento que sube cada vez más, que por ejemplo, bastante más rápido que si consideramos el número de homicidios del 33, el encarcelamiento subió como que 9% el año pasado. Entonces, tenemos una población carcelaria, no vamos a tardar hablando en eso porque eso es de sabiduría común. Y tenemos 703 cárceles al día y muchas personas encarceladas el año pasado que llegan a más de 700. Y además está la dificultad de las penas que va siendo más estrictas en el ámbito legislativo. Y está la cuestión del beneficio, que son las salidas, que son las llamadas saliditas que fueron extinguidas ahora, y está el incremento que sube este número, lo presiona arriba. Y la tercera cuestión es la tasa de reincidencia. Tenemos una tasa de reincidencia y esto
es una constante en todo el mundo, no es un problema solo de Brasil, que la persona que accede al sistema vuelven al sistema. O sea, es una premisa, no que Brasil tiene esa tasa de incidencia más grande, es un problema complejo, involucra varios números desde años, y voy a quedarme con este número acá de depende, 38% residente, es 5 años. Ya después de eso hablamos, pero es mucha cuestión a ser mencionada de personas que residieron que no están adentro de la estadística, pero me quedo con esta cifra. Y la cuarta premisa no es cuantitativa, sino que proviene de un mapeo que se hace y también de la propia vivencia pública del país, que justamente es el hecho de que hay facciones hoy día con poder mayor y que controlan, digamos, y ejercen, digamos, el poder mejor adentro de las unidades carcelarias, que son centros de estas facciones, diríamos. Y incluso ellas, como mencionamos antes, están en el momento de consolidación. Es decir, crecieron bastante y tienen su característica que tienen características que accionan como si fueran reguladoras del clima, como que una especie de reguladoras del crimen, tienen sus códigos de conducta y tienen su claridad muy elevada y buscan números muy elevados de personas para que estén asociadas. Así que no son organizaciones delictuosas de pocas personas y que están en capilaridades y quieren un dominio como que de muchas personas y el centro de eso es el sistema prisional. Y entonces, con las 4 premisas podemos empezar a contestar la pregunta. Bueno, tengo entonces un incremento del encarcelamiento, el 9%. Tenemos una reducción de la criminalidad y a la vez tengo una reincidencia elevada en facciones que están en la cárcel con su centro de niveles de poder limitar. Entonces, yo puedo limitar el habeas corpus, esa tutela de libertad, y hacer resultar en riesgos de incremento de personas que potencialmente no estarían encarceladas para poder estar adentro. Este embudo devastador. Haría sentido, por ejemplo, que yo pusiera más jóvenes que están en una situación de quizá no haber estado encarcelado y quizá el habeas corpus sería una solución para soltarlos, liberarlos adentro de ese sistema. Y si limitáramos la tutela de la libertad, este no podría ser quizá el ingrediente que faltaría. Pensando aqui sobre El Salvador, né, que tem sido muito falado. Sobre el caso de El Salvador, que se menciona mucho. Lo que sucedió allí, no sé si todos ya lo saben. El presidente Bukele tiene su agenda que es muy enfocada en la seguridad pública. Ha sido elegido ahora y cuestiona mucho la lectura también, incluso en esta elección. No de la elección, digamos, sino del propio Estado, del funcionamiento del Estado. Y él tiene una agenda de encarcelamiento masivo. Y se estima hoy día que 80,000 personas encarceladas en El Salvador, que no es un país grande, sin esta cuestión judicial, o sea, una cantidad de la juventud de El Salvador está encarcelada. Y es tan grande que el Poder Judicial no logra tener posibilidad de dar respuestas concretas en estos procesos de juicios colectivos y plazos muy largos para que se tenga mucha respuesta del judicial generando el encarcelamiento. Ahí tenemos varios casos de protestas de madres, familiares, en búsquedas de información, donde actualmente los reportajes enseñando eso. Entonces, eso genera mucha pregunta. O sea, la criminalidad se descendió allí, había un problema muy serio de bandas e incluso una de las pandillas más conocidas surgieron ahí en las cárceles también. Incluso irían a Estados Unidos y se organizaron allí
y eran después reportados desde estos lastres en las cárceles. Y yo puedo decirles que estos lastres creados en las cárceles generaron un problema, tanto americano y salvadoreño, que están con este problema de las bandas, y que tiramos esta red, digamos, y ya se puede elegir a alguien que de hecho está ahí cometiendo estos delitos, ¿verdad? Pero por otro lado, tienes ahí una cantidad de personas que están cercanas en relación con esta persona directamente, y ya sabemos que en este contexto de comunidades más vulnerables, y la comunidad total tiene una relación directa con personas que están acusadas de participar de facciones, y ni por ello son criminales o tienen que ser tratadas igual como esto. Y entonces les pregunto, ¿vale la pena el enfoque o este descenso en la criminalidad genera un dividendo político, quizá una parte para la población? Esta cuenta de estos jóvenes que están encarcelados y revueltos allí, organizándose, esta cuenta no regresaría, estaría pagada un día, porque este gobernante, por ejemplo, estaría tirando con este mandato de él, el periodo de él, y quizá en el futuro eso se convierte al revés y se crea una masa de jóvenes que tienen sus empleos revueltos, que estarían en el sistema carcelario de un tiempo justo, y ellos no tendrían otra alternativa, otra opción, sino organizarse de modo más organizado y regresar o acceder a una actividad criminal. Entonces, para utilizar, y ya yéndome a las conclusiones, y sé que hay otros ponentes, utilizando con la música de Caetano Veloso y Gilberto Gil, se llama Haití, y que quizás sería una metáfora, que habla de aquí, de una comparación con Brasil y con la propia Bahía, incluso la propia hipocresía brasileña con Haití. Y en esta música dicen, mencionan la sonrisa, no, del silencio, sonreído adentro la chacina, o sea, la matanza. Y las cuentas se van pagando. Aquella matanza que hubo en 1991, si no me equivoco, genera el flujo hoy día. Me parece que valdría la pena cometer eso o facilitar el arbitrio ahora por cuenta de esa estadística criminal. Es decir, la ponderación. Después de decirles eso, contesto de una manera, diría, más conclusiva, que entiendo que no vale la pena, y yo pienso que es un riesgo muy grande desde el punto de vista estratégico hacer cualquier tipo de limitación a la tutela de la libertad, hacer cualquier tipo de limitación. Recientemente por la vía legislativa, y que entender la parte de la Defensoría Pública y los abogados, y que seamos repetitivos, pero hay instrumentos para lidiar con este exceso. Pienso que la abogacía tiene que ser también, y eso tiene que estar llamado al debate para poder tratar de ello. Hay instrumentos para lidiar con este número que sería del proceso, que ya sería de los tribunales superiores, pero no podemos crear estructuras jurídicas de limitación del conocimiento del habeas corpus. Y ellos son difíciles de ser creadas. Tanto que la última que se creó, no, profesor, que fue la de no conocer habeas corpus, y que pasan a regresar, pero no conocen, pero en verdad conocen. No conocen, pero es un consejo de oficio. No conozco, pero analizo, dicen. Y pasan a crear como que algo totalmente incoherente, innocuo. Y era mejor que conociera, de hecho. Exacto, exacto. Es mejor que diga, no conozco, no conozco, pero tenemos el nivel de oficio. ¿Qué hacemos? Creas una fundamentación que puede vincular a una decisión futura. Es decir, es una jurisprudencia ocultada y que genera este nivel de gravedad. Exacto, es mejor que uno diga, cállate, no conozco, pero no voy a hacer el oficio por eso y por aquello. Y así lo es. Exacto, es en resumen. De hecho, pienso que debe ser el límite amplio de habeas corpus, que es una preciosidad.
que no debemos pensar que una fruta es así y creamos algo bonito y nuestro ADN es muy verbosa. Pienso que tenemos que dejar como está la estructura jurídica y lidiar con el número masivo de procesos. Yo iba a mencionar aquí nuestra colega que no pudo venir, que es la ministra Daniela, que dice, este es un gusto de poder entonces segregar una pieza. Y eso no podemos dejar de crear ahí, no podemos crear una bomba o una tormenta que después tendremos que pagar la cuenta. Es decir, para concluir, pienso que no debe haber ningún tipo de limitación de la tutela de la libertad, es decir, por lo más agresivo que sea una política de seguridad pública, no estoy hablando de ella, sino que por lo más que sea contundente una política de seguridad pública para las facciones es más segura como con una tutela amplia de la libertad, por lo más que haya actos antidemocráticos, terrorismos, debe de ser realmente atacado de modo jurídico contundente, pero ahora solo hace sentido existir estas formas jurídicas diferenciadas que existen hoy día, ley de OCRIM, si hay una tutela amplia de la libertad, si restringimos, y así está cada paso, es eso que quisiera decir, y agradezco una vez más, Gustavo, por la invitación, y quedo a disposición a las órdenes para otros comentarios. Muchas gracias, doctor Pedro. Le paso al profesor Eugenio. Buenas tardes a todos, a todos también. Bueno, primeramente me gustaría felicitar a Pedro, quien supo contextualizar la seguridad pública en ese debate sobre las libertades. Eso fue muy interesante. Yo no sé si, bueno, voy a estar a la altura de ese compromiso de trabajar este tema alrededor o abordando la seguridad pública en sí. Bueno, yo no sé si entendí bien, pero me di cuenta de que Pedro tiene un cierto optimismo y yo vengo para incorporar desencanto y pesimismo, pero tal vez estamos juntos en la comprensión, pero en el modo de esperar en relación a la expectativa estamos en divergencia. Lo que me hace hablar del universo jurídico es el desencanto. Y eso es necesario, bueno, considerarlo. Yo, bueno, lamento profundamente que el ministro no está aquí porque ella como una persona, digamos, de gran comprensión del modelo penal, el sistema de justicia, sería bueno que ella llevase a sus pares, no a todos necesariamente, pero que llevase a sus pares algunas de las reflexiones que aquí tenemos, que son importantísimas para el interés público. Ese problema comienza, nace, se origina en el post-positivismo, y luego llegar a un tema relativo a la libertad para decir que desde 1941 hasta la actualidad hemos avanzado poco, y cuando vamos a algún movimiento fue hacia atrás, retrocedemos. Entonces ya lo vamos a ver, vamos a decirles que hay un retorno peligrosísimo, un regreso a la acción preventiva obligatoria. Es lo que estamos viendo en los tribunales. Yo espero poder decir eso de una forma contextualizada. Puedo manifestarme de tal forma que sea comprensible para todos. Yo mencioné el positivismo porque Brasil vivió la libertad del juez de la ley del siglo XIX, el juez Boca de la ley, ese juez que debería limitarse a expresar lo que indica la ley, efectivamente, como si eso fuera posible, con una manera de reducir el espacio relativo que debería ser reservado al campo normativo y no al campo interpretativo. Esa salida del juez Boca de la ley se ampara en el final del positivismo y allí tenemos un problema de la cultura de los principios. Los principios, sobre todo los estados condicionales, son normas jurídicas, claro que tienen positividad, pero tiene una apertura semántica que no expresa un comando de una forma clara sobre los espacios de aplicación. Tenemos principio constitucional, por ejemplo, el proceso legal que no dice todo lo que podría decir. Decimos el principio de la amplia defensa, pero necesitamos, en algún determinado caso concreto, dar más concretud a la redundancia a esa expresión. El principio que se encuentra, los principios
viven bien en el plano normativo. O sea, una constitución puede tener un principio A, B, C o D, pero la constitución tiene que saber que cuando estamos en la vida, la satisfacción de un principio, el número 1, puede estar reñido o tensionarse con el principio 2 y ahí no vamos a poder resolverlo. Por los criterios legales a través de la jerarquía de la norma, vamos a tener que tener muchos medios más sofisticados para poder decir cuál es la norma jurídica que tiene referencia a la resolución de un caso concreto. Eso no significa que esa solución sea para todos los casos idénticos y similares, pero que en este caso específico sí que habrá una singularidad que determine la preferencia de un principio sobre el otro. Entonces, ese estudio del aspecto constitucional que obtuvo mucha fuerza, merecidamente, comenzó también a incomodar por la falta de control. Nosotros comenzamos a ver principios, proporcionalidad, razonabilidad, entre otros, y nosotros, bueno, cuando tenemos el poder judicial como un factor de decisión, como un fundamento de la decisión, entonces tenemos la impresión de que está faltando algo. Entonces, es necesario que al menos los que se están refiriendo a la proporcionalidad mencionen qué entienden por proporcionalidad, porque hay varios entendimientos sobre proporcionalidad. Tenemos una perspectiva que también es un sentido, tenemos otro que es una prohibición de los excesos de las normas. Entonces, hay varias maneras. Nosotros tenemos que saber que el judicial también profundamente porque aparta una norma u otra. Ese es el problema que quería abordar, porque junto con todo esto, lo que me parecía posible para limitar ese espacio de apertura semántica tan inmenso, tan grande con relación a los principios, era algo dogmático, tenía que ser desde el punto de vista más consistente. Lo dogmático es un modelo jurídico de un determinado orden jurídico. Vamos a estudiar el derecho penal. Nuestra orden es la jurídica. Pero claro que hay un diálogo de fuentes entre todas las culturas occidentales, al menos, en que hemos creado conceptos. Y eso es ciencia jurídica, crear conceptos que ayudan a resolver problemas. El derecho existe para prohibir comportamientos, conductas regular y poner límites. Es necesario que sepamos cuáles son las categorías, los conceptos que pueden resolver problemas. Para eso existe la ciencia jurídica. Para eso existe lo dogmático o la dogmática. Y eso es la forma como entender una limitación de la apertura semántica e imponer al intérprete, a la interpretación, una cierta reducción de su libertad. O sea, por favor, no me digan que la nulidad relativa es lo mismo que la nulidad absoluta. No lo es. Eso realmente es algo reñido epistemológicamente. Entonces, si lo que yo quiero es trabajar una idea del derecho, vamos a respetar por lo menos lo que fue construido con mucha lucha, con mucho sudor, para que no quede expuesto, para que no nos expongamos a esa libertad incontrolada de los principios. Y detrás de todo eso tenemos el voluntarismo. Me refiero al activismo judicial. El activismo judicial yo lo veo más como una actividad jurídica en que se reemplaza la actividad beligerante, porque pone aspectos que no deberían considerarse porque no es la función, la criminalización de la homofobia. No podemos aplaudir porque estamos de acuerdo desde el punto de vista del propósito noble. Claro, es la ley, pero en la pena criminal tenemos que cumplir la ley. No tenemos una ley instituyendo un crimen, la jurisprudencia no puede hacerlo. A ella no se le da esa posibilidad. Estos son algunos ejemplos, pero vamos a encontrar el voluntarismo y el respeto cabal a la voluntad normativa, a los espacios que tenemos de aplicación del derecho constitucional, sobre todo, y vamos a encontrar, sobre todo, en el Supremo Tribunal Federal, y me refiero a esa institución en que descolla uno de los grandes ministros del área constitucional. Pero vamos a encontrar un
Supremo Tribunal con un exceso de autolibertad que no se le concedió. Seamos sinceros con eso. Cuando el Supreto da una interpretación conforme al paquete anticrimen en relación a los jueces de garantías, por ejemplo, yo diría que la interpretación ha sido conforme a su voluntad y no conforme a la Constitución. Porque la Constitución no trabaja todos los problemas del mundo. La Constitución no es el lugar para resolver todos los problemas del mundo. No es así. ¿Lo ven? Entonces hay espacio de conformación legislativa. El prestador no sirve para nada porque no le gusta el Congreso. No, los servidores, claro, están allí. Tenemos una Constitución y tenemos un orden político y debemos respetar como mínimo lo que está allí. Decir que yo recibo la denuncia y que no puede ser por el juez de las garantías sino por otro juez es una preferencia, aunque lógicamente es justificable. Podemos decir no, pero esto es incoherente, la ley se equivocó, debería ser de esa forma. Sí, debía, pero no lo hizo. Entonces, no cabe la corrección. La tarea del Supremo no es corregir y tampoco es hacer elecciones mejores. No es su tarea, no es su cometido. El cometido del Supremo Tribunal es analizar el ámbito de la validad y la interpretación. Yo puedo hacer una interpretación reductora de una norma por reducción del texto, pero yo no puedo hacer una interpretación en que la Constitución no tiene nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Yo podría extenderme diciéndole sobre varios ejemplos sobre voluntarismo judicial. Ese voluntarismo, Pedro, guarda relación con ese problema que vemos hoy en HC. La colegialidad es una broma, es un chiste de mal gusto. Pero tenemos 360 HCs por día, habeas corpus. Y yo no digo que eso es una culpa de los tribunales. La solución sí, la solución no debería ser esa. Porque nadie es obligado a ser pues, el Supremo, a pertenecer al STJ y tampoco a ser un juez de segunda instancia. Ahora, yo no puedo resolver problemas de exceso de trabajo con soluciones simplistas. Entonces, bueno, ¿qué importa el colegiado? Yo veo una normativa interna, yo veo una norma que dice que podemos tener decisiones monocráticamente, o sea, unipersonalmente, y utilizamos eso para todo. O sea, la sustentación oral, que incomoda mucho porque las sesiones son largas, uno va a 30, en fin, manifestaciones orales, da ganas de dormir. Bueno, a veces da ganas de decir, despiérteme cuando esto acabe, pero sí, eso funciona así porque si nosotros decimos en esa manifestación que el 50% de las manifestaciones son justificaciones de la actuación del abogado, puedo estar de acuerdo de alguna parte, pero otras 50 manifestaciones, aunque sea 20% de esas manifestaciones orales, sí sirven y realmente lo hacen para mostrar algo al juzgador, algo que no vio, ya va a haber valido la pena a escucharlos todos, porque allí es la única hora en que podemos dialogar efectivamente. Se hace una petición, esa petición tiene un camino burocrático que recorrer, que todos sabemos, y después llegamos al voto del juicio. Y no podemos tener la ilusión de que todo eso se refleja en esos puntos, en todos los puntos. Entonces, por eso es esencial la función del abogado. La dialéctica procesal solo se realiza a través de la oposición a la tesis acusatoria, y esa oposición tiene que hacerse, vale decir, la amplia defensa como un deber, tiene que hacerse lo más extensamente posible. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un debate, bueno, sobre el Ministerio Público, la Fiscalía debe hablar primero, por ejemplo. No debe hablar primero si el recurso es primero quien hable es la otra persona, bueno, después el Ministerio Público o la defensa puede complementar. Claro, pero eso es algo desigual. A veces dicen, bueno, yo les digo, la igualdad, la paridad de armas es una historia que viene de la teoría del proceso no penal.
Y esta es una configuración del derecho entre las partes. Entonces, las partes tienen que tener isonomía, claro que sí. Si estamos discutiendo el derecho matrimonial, estoy abordando el derecho de la familia, estoy hablando sobre el derecho no penal, yo tengo un derecho subjetivo de declarar así. Ese cálculo tiene que tener igualdad formal y material, pero el derecho procesal penal, allí no estamos discutiendo un derecho de penalizar o de sancionar. ¿Por qué sancionar? Es un deber si el hecho fue cometido y justificado. Entonces, ese deber de penalizar desconfigura esa lógica, la teoría general del proceso de las partes. Por eso que no tenemos que tener paridad de partes o paridad de armas. Tenemos que tener amplia defensa, no amplia acusación. No amplia acusación. El Estado se beneficia de la amplia defensa. Es el Estado. ¿Y cuántas veces la Constitución, bueno, hacen habeas corpus contra cosas juzgadas? ¿Y por qué lo hacen? Porque reconocen que hay un déficit de un juicio realizado. Pero claro, tiene que haber, uno va a primera instancia y una decisión terrible de que no considera la jurisprudencia. Vamos a un tribunal, bueno, no voy a hablar de Sao Paulo, por ejemplo, pero hay tribunales que no aceptan la jurisprudencia del Supremo ni tampoco del STJ, como Tribunal de Justicia. Entonces, bueno, y el resto, lo que podemos hacer. El tribunal no lo conoce o porque hay una objeción A, B o C. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos y pedimos un habeas corpus. Y el habeas corpus es conocido y es otorgado en varias ocasiones. ¿Qué significa esto? Si nosotros vemos, si ustedes están quejándose o si los tribunales no están dando abasto de resolver todo eso, vamos a prestar mejor atención en el recurso especial. Si el habeas corpus impone un ritmo más serio, vamos a parar con tantas objeciones de los recursos especiales y vamos a apreciar allí extensamente lo que sucede, porque si continuamos en este paralelo, tenemos que tener lo filtrado, HC, habeas corpus abierto, siempre vamos a hacerlo así. Tenemos una decisión unipersonal y bueno, ahí tenemos una petición. ¿Qué ganamos con eso? Simplemente no escuchamos el abogado. Lo único que ustedes van a ganar, porque el tiempo va a ser el mismo haciendo ese apelo, se somete al conjunto del pleno y ustedes saben, claro, y a veces no llegamos a fin con este proceso. Este es un aspecto que quería citarlo como una parte de este universo del desencanto al que me referí, el desencanto jurídico. Me parece que los tribunales, las cortes tienen que pensar sobre eso. No es así que se resuelve el problema como estamos viéndolo con exceso de justicia. No es anclándose en el habeas corpus. Claro que tenemos la entidad de abogados que, bueno, no participa, inconsecuente, que a veces es amateur y, bueno, analiza mucho o muchos habeas corpus sin necesidad o pertinencia. Ese sí es un problema, ¿cómo no? Y, bueno, corresponde a todos resolverlo. Hay cortes, tribunales que exigen el habeas corpus, acabo de dar algunos ejemplos. Tribunales que no siguen el respeto excedente del Supremo. Entonces hay un conjunto, una coyuntura, mejor dicho, que no puede resolverse únicamente ni por una decisión unipersonal ni por una restricción absoluta al habeas corpus. Entonces, en principio, podemos incluso establecer criterios objetivos. Por ejemplo, no voy a discutir el habeas corpus o la enopsia. Si está difícil, pueden hablar con 60 habeas corpus sin tener amenaza directa de libertad, entonces yo no voy a aceptar el habeas corpus. Pero si el habeas corpus discute la tipicidad, bueno, ahí es diferente ese ámbito. Entonces eso es algo de los derechos, la narrativa es esa. Esto constituye un delito. En este tipo penal, entonces se puede apreciar el habeas corpus si no está tipificado. Sobre el aspecto de la seguridad pública, sobre todo esto, el encarcelamiento masivo que vemos a las personas, el Supremo hasta ahora en una votación sobre la diferencia de tratamiento entre el usuario y el tráfico de drogas, narcotráfico, eso fue absurdo realmente. Estar tanto tiempo encajonando ese proceso y es otro problema del Supremo Tribunal Federal, que las decisiones monocráticas que son de resoluciones que no vuelven a la resolución en el pleno, es un problema que victimiza a la sociedad brasileña. Nosotros no podemos depender de las ganas de un juez del Supremo Tribunal que entiende que no es conveniente llevar al plenario un tema u otro. Entonces, esas críticas me cuestan mucho, porque no nos llega el sonido, lamentablemente, a cabina. Estamos sin sonido en cabina, lamentablemente no nos llega el sonido.
acha que o advogado não merece mais a consideração que tinha por ele, porque falou coisas que ele não gostou. Bom, o dia que eu tiver que me calar para não falar coisas que podem incomodar, eu vou criar galinha. Né? Já tenho um ranchinho, eu posso muito bem criar galinha. Mas isso que a gente estava dizendo da prisão, isso é o neoliberalismo na sua essência. Não é? O neoliberalismo, que seria o Estado garantidor das liberdades, na verdade, nunca foi garantidor das liberdades de todos. O liberalismo, desde seu início, e o neoliberalismo vai no mesmo caminho, você trabalha com a lógica de que a igualdade é diante da lei, não é a igualdade material. Você não tendo igualdade material, que são todos tendo a mesma possibilidade e acesso, né, aos bens e serviços, você não está falando de igualdade coisa nenhuma. Quem sempre foi o inimigo do liberalismo? Quem sabe? A grande massa de trabalhadores, de operários, de pobres. Quanto mais você expande a pobreza, mais você tem um nicho reprimido de violência. E você vai produzir exatamente isso. Bom, a baixa de criminalidade pode significar que os inimigos estão presos. Qual é o tipo de crime e essência que constitui a maioria do sistema carcerário? Isso é que é importante. Você vai ver crimes patrimoniais, furtos, roubos, etc. Isso tem um sentido. Uso de drogas. Enfim, eu acho que eu estou me excedendo. Como é que está o tempo? Eu posso só me encerrar um pouquinho aqui? Eu disse no início que nós estamos retrocedendo no mundo ao tempo do Código 41. No Código de 41, quem não estudou isso fez bem, porque o mundo andou muito. Para que eu vou estudar esse passado tão longe? Mas eu estudei, porque eu sou mais velho. Vocês podem dizer até não parece, mas sou mais velho. O Código 41 chegou dizendo o seguinte: presunção de culpa e de periculosidade. Base. Abertamente na sua introdução. E disse: você é preso em flagrante você continua. A não ser se o crime for afiançável. Ou seja, a autoridade policial que prendia em flagrante determinava e impunha a manutenção dessa prisão, salvo se afiançável. Daí, quando surgiu aquela palavra inafiançabilidade, todo mundo dizia: meu Deus, o crime inafiançável está perdido. Nunca houve, nunca não. Até 77, esse foi um problema. Mas a partir de 77, com a Lei 6.416, cabia liberdade provisória sem fiança. Ninguém precisava pagar fiança. Para que pagar fiança? Se não há razões da preventiva, põe-se em liberdade. E isso é lá de 77. Mas a prisão em flagrante ficava preso, absolvido em primeiro grau. Absolvido em primeiro grau. Era o velho 594. Bueno, era el anterior 594. Continuábamos allí. Continuábamos apresados dependiendo de la gravedad del crimen. Y también tenemos las prisiones preventivas obligatorias, que eso dependían de la denuncia. Se ofrecía la denuncia, muy bien, el crimen o el delito es grave. Entonces, esa presunción de la culpabilidad empoderaba a las autoridades públicas. O sea, la policía en flagrante delito era un crimen, un delito sin fianza. Solamente había libertad de confianza. Si no es susceptible a fianza, no había la libertad. Eso fue hasta el del 41 al 77. Ese era el modelo. Hoy nosotros tenemos un mundo mejor, mucho mejor. Tenemos la Constitución esencialmente legalista, garante, y no me gusta utilizar la palabra garantista, claro, porque, bueno, en fin, ese positivismo y garantismo me parece que es algo no muy inteligente, pero eso asegura los derechos fundamentales, se respetan las garantías individuales e impone un proceso democrático en el sentido de escuchar lo más posible las pruebas. Vamos a condenar incluso hasta prisión perpetua, pero ese proceso va a ser un proceso en el que se dé amplia defensa, amplia posibilidad, estresar el proceso en ese punto hasta que se pueda probar. Y aquí nosotros tenemos la ley del paquete anticrimen exigiendo que contemporaneidad de la prisión cautelar, de todas las medidas. No vamos, esa historia de eso que sucedió hace 5 años atrás no es ninguna novedad, claro, en esa prisión.
Claro. Entonces, si nosotros descubrimos algo que muestra, que indica que hay una indicación de autoría, puede ser de hace 10 años. Podemos buscar, claro, la incautación y la acción preventiva. De hecho, tenemos que tener un hecho nuevo que viene después de ese largo espacio de tiempo entre el delito y la producción. Y ahora la ley nos dice que de 90 a 90 días el juez debe revisar la necesidad de la prisión. ¿Existe eso en algún lugar? No, en ningún lugar. Cuando pasan 120 días, tenemos un habeas corpus. Bueno, eso está fundamentado. Dice que no hay razones nuevas, entonces mantiene la prisión. Entonces, lo entienden. Cuando les digo que estamos volviendo a la prisión preventiva es porque estamos a veces excluyendo la autoridad judicial de que vea lo que sucede. La persona está encarcelada y no quiere saber el motivo de la preventiva, simplemente está allí, está decretado, está fundamentado, entonces ahora 90 días es poco, entonces bueno, vamos a poner 180 días. No, pero hay personas que están hace 2 años encarceladas, hace 2 años sin ninguna revisión de la necesidad de que estén allí. Bueno, el jurado, así lo determinó, el jurado no está, en fin, no tenemos una sentencia o un análisis y la persona continúa encarcelada. Pero si estamos delante de un comisario de la policía, un caso concreto, un comisario de la policía, claro, tenemos varias medidas cautelares para comprobar eso, varias. Puede, por ejemplo, ser apartado de sus funciones, desvinculado, puede ser prohibido de utilizar armas, bueno, una serie de medidas, pero que una persona esté esperando que se programe el juicio con jurado, eso es un absurdo. Es hacer que la ley esté muerta. Y es continuar con esa cultura de que la prisión no necesita tanta fundamentación en gran medida. Eso es un retroceso de 1988 a hoy y nos lleva a 1941. Es mucho retroceso. No podemos dejar de tener en cuenta eso. Perdón si me extendí un poco, pero yo pensaba que era necesario complementar la visión que Pedro nos dio de la conexión entre el tema tutela de libertad con el tema de la seguridad pública, y por eso prefiero abordar lo que abordar. Gracias por la atención. Muy bien, doctor Eugenio. Doctor Pedro, muchas gracias. Muy bien, me gustaría tener más tiempo para hablar sobre un tema que es ese ahogo de los bandos criminales y cómo eso puede impactar en la práctica de la tutela de la libertad. Eso ocasionaría una restricción mayor o no, en fin, o más acciones. Pero bueno, agradezco la participación de todos ustedes, agradezco también por el espacio y felicito a los organizadores, la persona del grupo Margie, por la valentía, la osadía de crear este primer seminario. Que vengan otros más con más tiempo para dialogar más. Agradezco la asistencia de todos aquí, la audiencia. Gracias.